Bueno, muy feliz de aquí estar con dos candidatas muy importantes para poder presentar esto que nosotros hablamos de los candidatos progresistas, digamos, ¿no? Quiero también aclarar que yo le había invitado al señor Nakayama, no iba a tener ese nombre, no iba a ser ese título de progresista, pero le había invitado y él rechazó la invitación de participar, no sé si en este programa o con ustedes dos, pero bueno, quiero hacer esa aclaración porque yo quería tomar más del lado también de la oposición, pero bueno, cada uno elige a qué programa ir y por qué hacerlo o con quién debatir, ¿no? Joana Ortega, ¿cómo estás, Joana? Hola Leo, ¿cómo estás? Un gusto estar en Medellín, Paraguay con ustedes. Hola Luis. Muchísimas gracias. Bueno, Joana estudió ciencias políticas, es investigadora, consultora, fue presidenta de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Recuerdo perfectamente que había participado yo en algún momento en un encuentro que se hizo acá en Paraguay, chiquito. ¿Cómo te va, Luis? Luis Narvaja, ¿cómo estás? Buen día, Leo. Buen día, Joana, y a toda la audiencia de Madrid, Paraguay. Bueno, Luis tiene 32 años, Joana tiene 33. Luis es licenciado en filosofía, en proceso de tesina, bañadense. Eso me gustó, bañadense, así como aurinegro más o menos, es como un club eso, ¿no? Activista social, bombero, fundador de la Fundación Joven Sur. ¿Cómo está, Luis? ¿Bien? Bien, Leo, gracias por el espacio y bueno, queremos dar a conocer un poco las propuestas que queremos tener acá en Asunción, desde donde nos toque, ¿verdad? Queremos llegar a la Intendencia Municipal con la lista 40 Frente Guazú, con todo un equipo de concejales bastante comprometido con transformar esta querida ciudad nuestra. Sí, quería hablar un poco a ver, más allá del bache, quiero decir, ¿no? Porque se instalan temas que incluso yo tengo una encuesta, después le voy a comentar algunos datos, donde siempre aparecen cifras muy altas en temas como la inseguridad. Yo no digo que no haya, ¿no? Pero pareciera ser que los ciudadanos, vamos a hablar de Asunción en este caso, no sienten cuáles son sus derechos realmente y creen que se limita a pintar una calle o la cebra, una calle, o tapar algunos baches en algunos lugares claves, digamos. ¿Cómo va esta situación, Joana, digamos, de los derechos de los ciudadanos? Incluso informarse y a saber que hay mucho más en una ciudad donde uno vive. Sí, Leo, la verdad que es muy importante pensar un poco la ciudad desde la óptica de los derechos que tenemos los contribuyentes de Asunción y de las ciudades en general, porque a veces hay como una confusión respecto a qué es lo que tiene que hacer el gobierno local, qué tiene que hacer el gobierno nacional, y de hecho al principio de esta campaña que tocó arrancar en modo pandemia, cuando estábamos en un pico de contagios, desde la Alianza Asunción para Todos hablábamos mucho de la propuesta de salud de un municipio. Y mucha gente me decía, bueno, pero ¿qué es lo que puede hacer el municipio en cuanto a la salud? Eso no es algo que le compete solamente al Ministerio de Salud, ¿acaso, verdad? Y realmente el municipio tiene muchas más funciones que arreglar un bache o que pintar una calle, que también son funciones del gobierno local, pero muchas más, ¿verdad? La salud es una de ellas. De hecho, los consejos locales de salud son presididos por el intendente municipal en cada ciudad. Por lo tanto, hay un rol fundamental que el municipio puede cumplir respecto al cuidado de la salud de la gente. Cuando hablamos de empleo, por ejemplo, es lo mismo, ¿verdad? La gente dice, bueno, ¿qué va a hacer el municipio con respecto a los empleos? Y hay cuestiones que se pueden hacer porque todos los emprendimientos, empresas que tributan en Asunción, de hecho, son generadores de empleo en la ciudad, y ahí hay un vínculo con el municipio y un sinfín de situaciones que se pueden generar para favorecer la sostenibilidad de estos emprendimientos, muchos de ellos barriales que sostienen la economía local en cada barrio, en cada uno de los 68 barrios de Asunción, y es también parte de lo que el municipio puede hacer. Solo que creo que muchas veces nos relegamos un poco a exigir baches o pintura de calle porque es lo que nos mostraron en los últimos años. Sin embargo, no podemos resignarnos a recibir solamente eso. Como comentabas, yo trabajo como consultora, y en los últimos años me tocó trabajar en toda esta cuestión de gobiernos locales y cambio climático, que es un gran tema de actualidad y forma parte de las propuestas que tenemos también con las candidaturas de la Alianza Asunción para Todos, porque hay cosas que en la ciudad se tienen que resolver. Por ejemplo, Cateura. En Cateura ingresan todos los días toneladas y toneladas de basura, y hay una reconversión
del sistema de gestión de residuos que nosotros venimos a proponer, pensando en todas las amenazas que representa para la gente que trabaja ahí y para toda la ciudadanía sostener Cateura en esas condiciones y hacerlo de forma participativa, que es Pero también algo que se yo no, perdió. perdón, Joana, digo nomás, yo no sé si una estrategia, porque sí sé que, por ejemplo, en Formosa, en la provincia de Formosa, esto me había contado una vez acá el intendente de San Bernardino cuando hablaba con el gobernador, me está viniendo el nombre, que hace 20 años que es gobernador ahí, Gildo Insfran. Gildo, el famoso Gildo. Y le dice que le decía, mira, vos los primeros años tenés que hacer obras, porque se tiene que ver esto. Y después puedes meterte en los temas sociales, ¿verdad? Esa era así como su receta, ¿no? Por eso digo, yo no sé si es como algo ya es preestablecido de casi de estrategia, Luis, esto de, te paso ahora a vos, esto de creer que solamente es el bache el problema, digamos, ¿no? Obviamente depende de donde uno viva, ¿no? Hay lugares donde los baches son muy grandes y claro, pero hay mucho más que baches. Totalmente. Y por más que no sea del tema municipal, es la misma línea del partido político. Por ejemplo, nuestro presidente dice que nadie le va a poder alcanzar o él le superó el récord de la construcción de asfaltado. Bueno, esa es la misma línea discursiva, ¿verdad? Lo que vos acabas de plantear, las cosas se tienen que ver, las obras se tienen que plasmar, pero también hay que preguntarnos a quién realmente beneficia directamente esa obra, porque no todo el pueblo necesita urgentemente la construcción de ese tipo de infraestructura, ¿verdad? Y kilómetros asfaltados. Súper bien, no estamos en contra del progreso, pero debería ser también en la particularidad y en este caso, volviendo a la cuestión del municipio de Asunción, Asunción fue el único municipio que no se puso a la altura de lo que fue el año pasado la crisis de la pandemia, ¿verdad? No hubo un solo policlínico realmente como sistema de soporte a lo que estaba pasando, digamos, ¿verdad? Podían haber funcionado tranquilamente y eso nosotros habíamos inclusive planteado desde las comisiones vecinales, porque yo también integro una comisión vecinal, que es la comisión San Miguel, para que realmente los centros grandes donde la gente pueda acudir con otro tipo de enfermedades también se le puedan hacer su seguimiento. No se puso la municipalidad, sin embargo, se terminó endeudando mucho más y metiendo planillero y todas las denuncias que públicamente se tiene, y de hecho que hay 3 que tiene la Contraloría en contra de él, que hoy se está volviendo a candidatar para el mismo lugar en el que se está poniendo en tela de juicio su rol. Y en ese caso nosotros, desde la lista 40 Frente Guazú, planteamos realmente un municipio que tenga una visión social. A lo mejor, como decía Gildo, para que son obras en realidad, esa visión social también in- implica la construcción de empedrado en plena capital del país, que todavía tenemos realmente arenas, construcción realmente puentecitos entre nuestros arroyos que tenemos, la limpieza y el cuidado de nuestros cauces hídricos. Nosotros en Asunción no tenemos un solo arroyo limpio realmente que podamos disfrutar las familias como hace 40, 45 años atrás, que la gente te decía, pucha, este arroyo realmente nosotros entre familia veníamos a vivir, o sea, pero veníamos a compartir un fin de semana, un asado. Nosotros queremos esa Asunción, nosotros queremos una Asunción que gusto vivir y desde el primer día vamos a trabajar en mejora realmente de todo lo que vendría siendo la infraestructura que en Asunción, más allá del simple bacheo o pintar alguna que otra avenida. Sí, voy a recordar claramente que cuando éramos chicos nos metíamos en el arroyo Umburicao, ¿verdad? Hoy ya no hay casi el arroyo Umburicao, ¿verdad? O sea, incluso había pececitos, recuerdo perfectamente detrás de nuestra casa ahí, donde está Ñandutí sobre el chofer del Chaco. Joana, y con el tema de cultura, les pregunto a los dos, porque recuerdo, durante la campaña política visitando San Paulo y me había reunido con Fernando Haddad, que fue el intendente de la ciudad de San Paulo, la ciudad más grande de América, ¿no? Y una cosa sencilla como la Avenida Paulista, convertir los días domingos en una especie de gran peatonal donde hay música jazz aquí, locura allá. Bueno, también estaban los hinchas de Bolsonaro, lastimosamente, pero había una vivencia, ¿no? Brutal de la ciudad, que también pasó cuando fue el Bicentenario. Ustedes recordarán que todo el mundo estaba enloquecido, parecía que descubrió el centro, ¿no? O sea, qué lindo ir al centro, qué maravilla. ¿Cómo hacer para recuperar esa mística, digamos, cultural, tradicional, de una ciudad hecha trizas? Y justo esta semana tuvimos un encuentro con artistas y con gente del mundo de la cultura para debatir un poco cuáles son esas propuestas y sobre todo para hacerlo de forma participativa, ¿verdad? Pensar en propuestas que mejoren y que también potencie todo lo que se hace hoy en el centro histórico, porque hay que reconocer que gran parte de la oferta cultural pasa por ahí, pero también cómo hacemos para que esto llegue a los barrios.
Y surgieron muy buenas ideas y muy buenas propuestas, Leo. Una de ellas, por supuesto, es pensar en los centros municipales que son 11 y que están distribuidos hoy en la ciudad, para que desde ahí se pueda un poco potenciar toda la movida cultural en cada barrio, no solamente llevando artistas ahí, sino también viendo qué se puede potenciar de los artistas del barrio, de gente en el barrio que quiere hacer teatro, música, pintura. Y también pensamos bastante en la infancia, ¿verdad? En los niños y niñas y adolescentes que muchas veces no acceden porque hay que reconocer que en la ciudad todavía es muy elitista a veces el acceso a la cultura. Y como un sinfín de servicios que tienen que conectarse no se están logrando para poder generar ese acceso para la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de transporte es una gran traba para que la gente acceda a una obra teatral en el municipal o acceda también a, bueno, a cualquier tipo de conciertos que suceden en el centro, ¿verdad? Por eso hablamos de la descentralización de la cultura. Ahí es importante mencionar que también la oferta cultural del municipio estuvo como muy dispersa por mucho tiempo. No sé si saben, pero el Instituto Municipal de Arte cuenta con un presupuesto de $1 millón año. Mucha gente no sabe que eso es así, y hay también una versión como muy académica de cómo se tiene que vivir la cultura. Por supuesto que el IMA tiene que concentrarse en eso, pero que hay otras, digamos, otro paquete de propuestas culturales que tienen que derivar a partir de la consolidación de vivir la cultura. Y definitivamente algo que queremos rescatar es lo que pasó en el Bicentenario, porque ahí vimos cómo el acceso a la gente, a la cultura y a todas las actividades que se generaron, generó también espacios públicos seguros. O sea, estábamos todos en las calles y todos estábamos seguros y seguras, nadie tenía miedo de que suceda ninguna situación, porque eso es lo que sucede cuando hay ocupación y apropiación del espacio público. No Y por otro diga, lado se no da... use tanto la palabra ocupación porque te van a meter preso en este Sí, país. Pero es cierto se lo que pone decís. polémico. Sí, quiero Sí. contar una anécdota que en esa época se había ido Mariana, mi esposa, con los chicos al centro y estaban tan felices ahí, se le agarró un bareano y pidieron delivery de empanada y le trajeron a una esquina, o sea, donde estaba, seguía, y para reforzar lo que vos decís de que uno se sentía seguro, feliz, era como que miraba todo nuevo, ¿no? Luis, ¿cómo son tus propuestas para el tema de cultura y para apropiarse de la ciudad culturalmente? Nosotros tenemos nuestra lista de concejales en la opción 24 a Blas Alcaraz, que es realmente un referente del ámbito cultural, particularmente con un enfoque social, ¿verdad? En la que nosotros partimos de la base que la cultura no puede ser solamente en los espacios que comúnmente conocemos, ¿verdad? El teatro municipal y la manzana de la ribera, ¿verdad? Se reduce a eso. Nosotros no vamos a disminuir el presupuesto que tienen, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, bueno, el arte no es prioritario, y nosotros en esta pandemia, de hecho que si esto llega a continuar, nosotros vemos que el arte, o sea, la cultura en sí, serviría realmente para la formación y educación de la gente. Se invierte en campaña publicitaria y esto lo hablamos y lo compartíamos con los compañeros de la Unión de Actores del Paraguay, que tuvimos nosotros un encuentro con ellos. Y bueno, y le planteábamos que ese dinero que se invierte en campañas publicitarias, que cuesta mucho dinero, bien se podía invertir realmente en teatros callejeros, en donde nos enseñen a lavar la mano, donde eduquen a la gente. Y eso le gustó mucho a los compañeros de la cultura porque tenemos dos cosas ahí. Le educamos a la gente, ¿verdad? Transmitimos esa información que queremos hacer llegar de forma mucho más barata y mucho más directa, porque se pueden usar los espacios como los centros municipales y también las plazas en los barrios para que la gente no se traslade muy lejos. Y por el otro lado, ellos también pasaron muy mal, recordemos, el año pasado y siguen todavía pasando, pues no tenían de alguna u otra manera un ingreso. Entonces pensamos en eso porque pensamos en la realidad de la gente. Y en ese sentido ellos nos planteaban algo muy que se desconocía. El Instituto Municipal de Arte solamente le permite a aquellos que se reciben tener, digamos, ese título, pero no le permite ejercer la docencia en el IMA mismo. O sea, yo me recibo en el IMA, pero yo no puedo ejercer como docente ahí porque tengo que hacer otra especialización. Entonces los compañeros de arte lo que nos estaban pidiendo es que el IMA se convierta en una facultad de arte, y eso nosotros nos vamos a encargar desde el primer día con el equipo de cultura, de que el IMA realmente sea una facultad y que la gente realmente que sea egresada de eso realmente pueda ejercer en diferentes ámbitos. Y lo otro también es que vamos a descentralizar. Hoy por hoy teníamos solamente un IMA, recordemos que era AEDO y Chile, para eso después de que
fue allá por el 2011, nos encargaron las autoridades realmente de remodelar y poner otra vez en condiciones y se descentralizó. Y ahí ocurrió algo bueno, porque hay gente que terminó acercándose de los barrios para poder acceder en eso. Y bueno, una experiencia, digamos, por mi propia parte, es la cuestión de lo que es la orquesta reciclada de Cateura, en la que se demostró que cuando más cercano tenés para que vos puedas estudiar, los chicos, por ejemplo, de los barrios realmente terminan accediendo a eso y bueno, hoy por hoy varios terminaron paseándose por medio mundo, digamos, y conociendo otras realidades que me parece que la cultura en esa parte podemos enfocar de esa manera. También, Johanna, hay un tema llamado gentrificación, digamos, ¿no? Cuando como que se ocupan espacios y se elevan los alquileres y se eleva el precio de todo y se convierte casi en guetos, ¿no? Acá está un sector de la población que puede, otro que no puede. Se van ganando espacios, digamos, de alguna manera, pero para convertir en grandes negocios inmobiliarios para un solo tipo de gente, digamos. Y esa es una batalla que todas las ciudades, bueno, vos has recorrido mucho el mundo, ¿no? Todas las ciudades pelean de alguna manera. Hay ejemplos muy buenos. ¿Cómo se puede evitar eso? ¿Tienen alguna idea de cómo evitar esa gentrificación? Bueno, yo creo que es muy poco lo que ha hecho el municipio para evitar justamente esto, que vivir en Asunción sea un privilegio, y de hecho tenemos una fuga de personas que históricamente vivieron en Asunción, que nacieron acá y que hoy se ven forzados, no sé, cuando forman su familia, a buscar un espacio para vivir en municipios aledaños, y es como que Asunción se va convirtiendo en una ciudad casi de lujo para vivir por el alto costo que tienen los alquileres, comprar, acceder a un departamento. Por un lado, creo que es importante pensar en trabajar con todos los sectores. Y en ese sentido es muy importante que en los últimos años ya se dieron articulaciones de personas que alquilan, de personas que viven en el centro, para poder conversar un poco con esos sectores y ver cuáles son las demandas. Por supuesto que también hay que hablar con el sector privado inmobiliario para poder saber cuál es realmente el proyecto que está detrás, ¿verdad? Por un lado tenemos un centro abandonado, de la cual la propiedad privada es parte de pocas familias que hoy son propietarios del centro, y un descuido respecto a la oferta de vivienda que hay ahí. Los alquileres son altos y sin embargo los espacios están cada vez más descuidados. Y por otra parte, trabajar también con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda para generar esas soluciones habitacionales. Algo muy interesante que se dio también en los últimos años es la propuesta de una ley de alquileres, que yo creo que hay que trabajar, hay que ampliar el debate con todos los sectores. Y si bien no es el municipio el quien legisla respecto a estas cuestiones, sí tiene que el municipio ser gestor, y tenemos que impulsar desde ahí este tipo de debate y de conversaciones. No podemos huir a problemas que tienen hoy los asuncenos y las asuncenas, y la vivienda es una gran cuestión, porque además impactan otras políticas. Por ejemplo, tenemos el tráfico súper denso y totalmente, ¿cómo se dice?, imposible y caótico de vivir todos los días, y ahí estamos pensando medidas respecto al transporte y la movilidad. Pero un gran tema es que mucha gente tiene que movilizarse para ir a trabajar en distancias muy largas. Entonces, articular también esa oferta de vivienda con la oferta de movilidad para intentar que la peatonalidad sea algo posible también en Asunción. Es decir, si solucionamos el tema de vivienda, vamos a tener también menos autos y un tráfico menos densificado. Y bueno, creo que por ahí va un poco un paquete de soluciones que hay que pensar, que tienen que ver con la infraestructura y que lleva tiempo resolver, pero que tenemos que empezar de una vez por todas e invitar a esos asuncenos y asuncenas que tuvieron que irse a que puedan volver a vivir cerca de sus trabajos, cerca de sus familias. Vamos a hacer una pausa, después contesta Luis sobre este tema de los alquileres. Y pongo un dato nomás que leí esta semana porque me pareció interesante. En la ciudad de Berlín, el 80% vive en departamentos o casas de alquiler, el 80%. Y entonces están tratando, ahora hay elecciones en Alemania, y la cuarta boleta, digamos, va a preguntar a los de Berlín si quieren o no que se expropien como 200.000 inmuebles. Quieren expropiar, porque han agarrado empresas privadas que han subido el alquiler tan alto que no se puede pagar. Entonces están discutiendo. Eso le digo a la gente que cree que es una práctica, no sé, venezolana o comunista. Digamos, en Berlín se va a preguntar ahora, en los próximos meses, sobre una expropiación masiva para solucionar el tema del alquiler. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Bueno, estábamos hablando de alquiler, de gentrificación, Luis. ¿Qué me decía al respecto? Nosotros proponemos en nuestro eje Repopular Asunción una política de tributación realmente que incentive a la gente a volver en Asunción. Hoy por hoy, las altas tasas de impuestos, si bien es cierto, y eso creo que en otros medios ya se está ya bajando, que no depende absolutamente del municipio, el municipio tiene que ser gestor realmente para que su población tenga ese beneficio. No podemos tener acá en el centro que se cobre 400.000 metros cuadrados y en Santa Teresa 100.000 unidades. Ahí muy grande la diferencia y eso hace que la gente termine migrando. Miles de problemas más, eso acarrea evidentemente el tema del transporte, que a la gente tiene que movilizarse y eso hace que la gente termine accediendo, como no hay transporte público realmente eficiente de 24 horas, entonces la gente termina comprando motos, comprando autos, y eso le digo como bombero, eso hace que tengamos una alta tasa de gente que se accidenta, ¿verdad? Porque muchas veces uno termina accediendo muy rápido y muy barato a esos medios de transporte, pero también no hay una, también ligado a una educación vial. En ese sentido, el municipio de Asunción también tiene en cuenta una cartelera así de inmuebles que son propios de ellos y deberían de incentivar por lo menos a tener realmente alquileres para la gente en un costo muy accesible. Y bueno, ahí en la parte del centro histórico, evidentemente hay que sentar, hacer una mesa de trabajo entre las familias que están siendo propietarias de inmuebles de antes del centro histórico y ver cómo nosotros podemos ayudarle a ellos a que poner en condiciones y por lo otro, en el tema del alquiler, que sea accesible a la gente para que los lugares de trabajo, porque en su mayoría trabajan en la zona céntrica, entonces sea de manera que la gente se pueda movilizar de manera peatonal, porque todas las grandes ciudades nosotros vemos que la gente camina mucho. En Asunción previamente la gente te dice vamos a caminar 3 cuadras y la gente no quiere caminar, ¿verdad? Evidentemente porque no estamos acostumbrados y lo otro también es que tenés que volver otra vez a tu lugar de, o sea, a tu casa y tu casa queda muy lejos de lo que vendría siendo el lugar de trabajo. Y tenemos el mismo horario, o sea, el mismo horario de entrada de trabajo, el mismo horario de salida, inclusive en eso el municipio de Asunción podría realmente también gerenciar con las empresas y las instituciones públicas para por lo menos ya desde el día uno en el tema este de lo que vendría siendo el eje de repoblar Asunción, es ya hablar con la gente y con horarios diferenciados podemos nosotros también alivianar ya el tema del tránsito y bueno, y después ir pensando un poco más ya la cuestión de infraestructura que evidentemente también va a llevar su tiempo para que se pueda dar solución en eso. Sí, y obviamente que estamos hablando de más allá del bache justamente y ese centro tan abandonado, Joana, ¿no? O sea, es así como hablamos de ocupar, y de hecho se ocupó la costanera, ¿no? La gente ahora vive, le encanta la costanera los domingos, etcétera, sobre todo. Entonces es una decisión política municipal, digamos, de recuperar también el centro, de decir, bueno, ¿cómo nos apropiamos de ese centro? Y quiero insistir más en esto por lo que ya hablábamos antes, ¿no? Un centro abandonado, pocas familias la manejan, las casas bonitas que se están cayendo a pedazos, que uno dice, Dios mío. Yo mandé alguna foto el otro día, pues yo soy un turista en Asunción, pues yo vivo en San Bernardino, entonces en vacaciones de julio le llevé a mis hijos a que conozcan el centro, sacábamos fotos, posté en Instagram y uno me preguntaba, ¿dónde es ese edificio tan lindo? Qué hermoso. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, yo creo que todos tenemos una cuestión como nostálgica con el centro. En mi caso, que soy más joven, por lo que me cuentan mis padres, las palmeadas de los sábados Ujú. y lo que se vivía un poco antes ahí, lo que viví yo en el Bicentenario en el 2011, y otro tipo de centro histórico que existió en algún momento en Asunción. Sin embargo, sí creo que hay que desromantizar un poco eso, y poner en evidencia los intereses que hay sobre el centro histórico, porque hay intereses como en todos lados, como en todos los sectores, ¿verdad? Y en ese sentido, si bien creo que hay que conversar con las familias que tienen sus propiedades ahí, desde el municipio, con el gobierno local, que también tiene asentadas sus oficinas en mayor medida dentro del centro histórico, y que eso tiene que sostenerse un poco. Creo que hay que pensar en una reconversión del centro, que no sea solo un espacio de pasaje para ir a trabajar por unas horas y que después eso queda. El centro de noche es realmente inhóspito, ¿verdad? Hay muy poca gente, salvo en puntos muy específicos, que son de por ahí restaurantes históricos que están ahí instalados hace mucho tiempo y la gente va a esos puntos específicos, ¿verdad? Y cuando hablo de desromantizar, por un lado digo, respecto al presupuesto con que cuenta verdaderamente el municipio, y si no recibe ayuda del gobierno nacional, hay que ser sinceros que hay muy poco que se pueda hacer por ese patrimonio que lastimosamente estamos perdiendo.
porque implica unos niveles de inversión altísimos. De hecho, una de las propuestas que tenemos ahí es conversar con la cooperación internacional que podría ayudarnos a recuperar ese patrimonio. Pero por otro lado, también decir que la reactivación del centro no puede pasar solo por una movida nocturna, sino por un plan de actividades para personas de todas las edades, de todos los barrios, y generar también acceso hacia el centro, ¿verdad? Que esté garantizado el transporte público y la seguridad de las personas. Sin embargo, creo y sueño en que tenemos que vivir el centro de otra manera. Yo me acuerdo no solo lo del Bicentenario, sino también lo de Puerto Abierto, que era una experiencia realmente para todo público. Ahí iban personas adultas mayores, niños, jóvenes, adolescentes, todos teníamos algún tipo de actividad que hacer y daba gusto, y todos los sábados nos queríamos ir, o las iniciativas de jazz que fueron autogestionadas, y pienso en que todas esas iniciativas autogestionadas con un impulso del municipio realmente podrían generar una vida distinta en torno al centro histórico. Pero sí, lo primero es hablar con los sectores que están ahí para ver realmente cuál es la voluntad y cuál es el proyecto que hay detrás, porque cuando hay intereses probablemente hay un proyecto detrás de eso, tanto de recuperar o de dejar caer, y ahí es muy poco lo que el municipio puede hacer si es que no está aunando esfuerzos con los demás sectores. Sí, y Luis, vos que sos del Bañado, te declarás bañadense luego, ¿cómo le convences a la gente de la zona a hablar de cultura, tal vez, no? Si hay problemas de cloaca o de transporte o incluso de luz, digamos, ¿no? O Joana, cuando visita esta zona, digo, qué difícil debe ser también intentar entablar algunos temas como el cultural o patrimonio histórico, cosas así, cuando hay tantas necesidades aquí todavía en la ciudad que uno cree que, bueno, aquí no, yo estoy en San Bernardino, digo en Asunción, ¿no? Uno sabe de esto. ¿Cómo haces para hablar de cultura? Si es que lo haces, digamos, ¿no? Porque por lo que te acabo de decir. Mira, acá se habla y se habla mucho. Ejemplo de eso es la cuestión de lo que llegó a pasar la orquesta de reciclado Cateura, que inicia primero con Procicla, que es, digamos, el germen que hizo que después se convierta en una orquesta reconocida a nivel mundial. Yo creo que nosotros sabemos en carne propia un camino de no tener ningún presupuesto, porque acá generalmente instalar la cuestión de revivir el centro histórico, hay que ver de dónde quitar la plata, no hay, o sea, ya vamos con la premisa de que no tenemos los plata y entonces no se puede solucionar. Acá es una cuestión de autogestión. Para quienes venimos abajo, sabemos que nada se nos regala. Mírate, cuando en mi propia experiencia yo conocí Palma a mis 14 años y hay como mucha gente más en los sectores de la ribera, hay gente que muere no conociendo el bañado, y eso me llegó a pasar, esa misma experiencia cuando me llegué ahí en Brasil en el 2009 en la favela alemán, y me decía, hay gente ahí que nunca conoció Río, o sea, nunca bajaron de ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay toda una comunidad, y es lo mismo que también pasa en la cuestión del baño, pero cuando uno sale, ¿verdad? Aquellos que tenemos la oportunidad, vemos, pucha, que también hay cosas que mejorar desde nuestro punto de vista. O sea, vemos que las calles, cuando te vas con un compañero, y en este caso me recuerdo que habíamos ido con un compañero que tenía muletas, en el centro de la capital de nuestro país, él mismo también le dificultaba, y cuando eso todavía no teníamos las rampitas, esas que ahora están teniendo casi en su totalidad, pero no hay una unificación, con una experiencia que me llegó hace unos años, irme a Buenos Aires, que era una cosa de loco. O sea, la gente ahí ya se pasaba al lado de vos, una persona con silla de ruedas, tranquilamente. O sea, acá en Asunción, esa persona, y en este caso nosotros tenemos nuestro compañero Calle Acosta, que es la opción 2, él no va a poder avanzar más de 2 cuadras seguramente si es que no se va en la calle misma, ¿verdad? En la avenida misma, para poder avanzar. Y en ese sentido nosotros tenemos esa visión que hay que irnos a lo concreto. No es solamente revivir el centro histórico por las noches, como a que ancha, creo que o algo así, ¿verdad? Que solamente días festivos uno se puede ir, sino que realmente todos los días. O sea, que cuando uno va a hacer cualquier gestión en cualquier ministerio, realmente se pueda sentar y dice, pucha, me quiero quitar una foto acá y demostrar que yo estoy en tal parte. Acá la Asunción en realidad pasa por todas las plazas, pasa por los lugares íconos, y muy poca gente se toma, o sea, se pone a quitar fotos. Inclusive el Panteón mismo, con esa reja absurda que tiene, o sea, ¿qué te vas a quitar la foto con una reja? Así absurdo. Por ejemplo, en la Plaza Uruguaya está un icono de la literatura paraguaya, que es Augusto Rabasto, y tiene una posición altísima. Y gente de los barrios me decía, pucha, qué lindo iba a ser que eso esté abajo en una posición, que él esté en un banco y yo me pueda sentar al lado como Mafalda, creo, allá en Buenos Aires, y quitarme una foto.
cuestiones así absurdas que no sé, no digo que ahí los ingenieros, pero acá hay una cuestión que se come plata por obras que realmente muchas veces no son muy eficientes para el ciudadano común. Nosotros queremos hacer eso, queremos un centro realmente que en una cuadra vos pase y te sientas feliz de ver. Queremos la unificación de las vederas que creemos que podemos hacer como una especie de modelo ahí en el centro para que la gente realmente se sienta aparte y que ya sea personas con discapacidad puedan tranquilamente trasladarse de un lugar a otro. Vamos a tener ese problema dentro de poco con la cuestión de que todos los ministerios van a mirar en el centro. Por eso nosotros proponemos la ley de alquileres, pero perdón, la ley de capitalidad, para que realmente el presupuesto que se pueda llegar a manejar contribuya realmente a poner en condiciones el centro de Asunción. Casi que nos estamos yendo. Quiero que vayan pensando en una propuesta estrella que creen ustedes la principal. Ustedes saben muy bien que en las campañas políticas se buscan como frases, ¿no? La frase de Trump era Make America Great Again, ¿no? Vamos a hacer Estados Unidos de grande de nuevo, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál sería para ustedes como la propuesta estrella? Mientras vayan pensando, me tienen que contestar también, porque la gente quiere saber por qué dos candidatos que están dentro de la misma coalición se presentan por separado, ¿no? O sea, hay una alianza donde está Johanna, donde hay partidos del Frente Guazú y por otro lado está el Frente Guazú, digamos. ¿Cómo se le explica, Johanna, esto a la gente que todavía no procesa? Si es que hay gente que ni se da cuenta, les soy sincero de esta situación, pero para los que preguntan. Bueno, respecto al proceso de unidad, comentar primero y rescatar que nosotros tuvimos buenas conversaciones con el equipo de Luis en torno a la cuestión programática. Creo que tenemos muchísimas coincidencias y de hecho yo tengo el compromiso de sumar algunas propuestas de Luis y de su equipo, si es que lleva la Intendencia Municipal, para poder trabajar juntos desde ahí en ejecutar esas políticas que proponen y que de por ahí son un plus a las propuestas que nosotros tenemos. Entonces, eso primero, y creo que es bueno también mencionar que Luis y yo somos jóvenes y que independientemente de dónde venimos y por qué espacio nosotros presentamos nuestras candidaturas, sí venimos con una propuesta fuerte de renovación y creo yo que ya somos el presente y el futuro de la política en la ciudad de Asunción. Por otro lado, decir que sí, después de haber llegado a acuerdos programáticos que se dieron desde el principio, entramos en la definición del al mecanismo de definición de candidatura única, que fue algo que intentamos, y yo eso lo cuento de forma absolutamente transparente. Y bueno, hubo una decisión en la alianza de la cual yo conformo que sí, hay partidos del Frente Guazú que forman parte y otros que no. Son 6 partidos y 3 movimientos que conforman la Alianza Asunción para Todos, de no aceptar la propuesta de llevar la definición de una candidatura única a unas delivery, ¿verdad? O sea, fue como una cuestión técnica ahí sobre la que no tuvimos acuerdo, pero bueno, de todas maneras yo rescato que somos dos jóvenes que seguimos planteando una propuesta alternativa a los dos partidos tradicionales y que a partir de que nos presentamos ante la ciudadanía como una opción electoral, ya los ciudadanos y ciudadanas de Asunción van a poder elegir el 10 de octubre. Sí, renovar el compromiso, aprovechando la presencia de Luis acá también, en cuanto a un proyecto unitario del progresismo y que las puertas de la Alianza Asunción para Todos y Todas están siempre abiertas para seguir conversando hasta el 10 de octubre y después también. Claro que sí. Luis. Nosotros partimos de la base de que el Frente es realmente hoy por hoy el único espacio político que confronta particularmente al movimiento político y económico cartista, que es un movimiento realmente que está avasallando todo, que compra todo, que es una topadora. Y en ese sentido hay que fortalecer esos espacios, realmente consolidar, particularmente acá en la capital. Entonces partimos de esa base, no hay ninguna diferencia realmente con los compañeros de APT. También tener en cuenta que el Frente tiene una figura de la sección que uno puede hacer valer eso en un sentido de presentarse. Eso no implica que estamos divididos, sino que hay una visión, digamos, de cómo poder competir en las cuestiones electorales. Pero después del 10 de octubre seguimos siendo y seguimos construyendo el Frente, o sea, el Frente. Y en ese sentido yo particularmente agradezco a toda la militancia realmente que está acompañando esta candidatura y de los compañeros en la concejalía. Y realmente le motiva a la gente, y gracias a vos, Leo, porque hay muchísimos compañeros y compañeras que te siguen mucho a vos y también están todavía en la duda. Y decirle a los compas que realmente no hay problema que tomen partido ahora, o sea, tienen que tomar partido. Porque una campaña, y la campaña verticalista, hay un plazo el 10 de octubre
Y ahí hay que salir de la mejor manera y yo creo que tanto APT como el Frente nosotros estamos jugando a ganar, para independientemente de algunos datos que están saliendo en encuesta, nosotros no vamos en esa línea, nosotros queremos ganar, queremos acumular y hoy por hoy estamos bastante bien, por ejemplo, estamos teniendo información de que podemos tener concejales propios del Frente, eso es bastante positivo. Y agradecer por el espacio también. Muchas gracias. Bueno, me tienen que decir su frase ganadora o su propuesta estrella, sí, pero tiene que ser, intenten hacerlo en un tweet, digamos, para decirlo en terminología actual. Querida Johanna, ¿tenés un tweet? Bueno, mi propuesta proyecto estrella es la reconversión de residuos en Asunción en cuanto a proyectos. Pero si tengo que hacerlo en una frase, tipo la de Trump, aunque no es por ahí, me parece, es que queremos construir verdaderamente una nueva Asunción para todos y todas desde una alternativa real de transformación. Genial. Luis. Yo quiero que la gente se recuerde de mí de esta manera. Es las 10 de la noche, está todavía en su trabajo y le piden que por favor te puedes quedar 10 minutos más, 15 minutos más, que le haga a las personas al pelo, porque va a poder caminar media cuadra, subirse en el micro y bajarse a media cuadra de su casa. Yo quiero eso. Así como a luego se le recuerda el tema de salud, yo creo que me recuerdan a mí todos los trabajadores y trabajadores, pucha, no hay ningún problema. A mi hija yo le espero en la esquina porque camina una cuadra de su colegio, se baja en la esquina de mi casa. Eso me gustaría. Muchísimas Transporte gracias. público municipal. Transporte público municipal. Sí, quedaban muchos temas, por eso digo, yo no quería repetir lo mismo de siempre, porque yo sé que ustedes están en la entrevista y muchas veces le van a preguntar sobre la basura, sobre el tránsito, sobre la basura, sobre el transporte. No, mira, y agradecerte a vos que me haces preguntas más allá de lo que es mi realidad mediática, ¿verdad? Concreta que vendría siendo el bañado, porque la mayoría de los periodistas yo noté, o sea, solamente me hacen preguntas del bañado. Y nosotros ni tenemos compañeros, o sea, está Mercedes Canense, que es nuestra técnica, está Víctor Duré, inclusive está Carrillo Iramay, está también el Ricardo Canense, esas personas que realmente tienen una cosmovisión de Asunción diferente. Entonces, ahora me sentí bien. Me sentí realmente que pude decir algo más allá de lo que vendría siendo solamente mi propia realidad y algo que es propio mío. Ahora, pucha, desde los 14 años estoy militando en el bañado. Obvio que transpiro cuestiones así. Antes, por ejemplo, yo decía, no decía ciudadano, entonces mi jefe de campaña me decía, no, tenés que decir ciudadano, yo decía los pobladores de Asunción, ¿verdad? Pues decía los pobladores del bañado, entonces no, tenés que decir los ciudadanos de Asunción, entonces te la suerte. Pequeña cosa que vamos puliendo. Cuesta mucho a veces acomodarse una campaña y bueno, y también en el equipo Joana hay mucha gente en las concejalías, ¿no? Está Pachino, Elia Díaz, gente muy importante que citar. Si Sí, y yo rescato que son todas personas que incursionan ahora y se animan a candidatar ahora, por más de que son luchadores y luchadoras de hace mucho tiempo, Noé, Pachín, Gustavo, otras compañeras, Sonia, ¿verdad? Y finalmente se animan a dar el paso ahora porque apostamos también a un proyecto de renovación en la política, Leo, y eso tenemos que hacerlo entre todos y todas. Y bueno, y el no haber tenido cargos electivos antes, yo creo que es también como una opción súper válida para la ciudadanía que quiere cambios en Asunción. Absolutamente. Muy bien, muchísimas gracias, Joana. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Gracias, Leo. Saludos. Gracias, saludos a todos.